los primeros trabajos de comprensión de estructuras de mercado que se encuentran entre o que combinan rasgos de estructuras de mercado extremas o identificadas en el espectro de la organización de las transacciones entre oferentes y demandantes, se encuentran en una punta la competencia perfecta y en la otra el monopolio. En la tradición de Cambridge, pero de Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, básicamente originado en el trabajo, en el texto, digamos, inicial de la década de los 30 del siglo pasado de Edward Hastings Chamberlain de la Universidad de Harvard, eh, se afirma y se desarrolla la modelística según la cual mucho más frecuentes mercados que combinan estos rasgos de tener varias o muchas incluso firmas, pero con nichos defendidos por cada una de las firmas y amparados, digamos, en una cierta barrera a la entrada, que puede ser patente, que puede ser algún esfuerzo de diferenciación mediante estrategias publicitarias o de marketing o de lealtades locales a su producción, haría que fuera mucho más probable conseguir mercados que combinan esas características que eh, modelos puros digamos, prototipos puros de competencia perfecta y también de monopolio. Chamberlain, digamos, desarrolla formalmente el primer trabajo que se esfuerza en explicar la diferenciación que puede dar origen a estructuras de mercado que son híbridas y es también la primera vez que en ese momento, más allá de las estructuras de competencia perfecta, se abre la posibilidad de que tengas un mercado con un equilibrio a largo plazo de beneficio nulo y, sin embargo, algo de poder de mercado, al menos en el segmento, digamos, más groupie, en el segmento más fanático, más leal de los consumidores de una cierta marca o de un cierto producto. Una vez más, la competencia, en este caso, por alejarse, por diferenciarse de los vecinos, tiene como propósito, como en todos los casos, digamos, en el paraíso terrenal, de esforzarse por la búsqueda o por tratar de derivar rentas monopólicas, precisamente por ser el único producto dentro, digamos, de esa variedad disponible. Pero ello ocurre, y ese esfuerzo, digamos, de captura de beneficios extraordinarios ocurre en un marco, en un ecosistema en el cual las barreras a la entrada son muy reducidas, sino realmente nulas. Entonces, en ausencia de costos relevantes de entrada, es muy probable que se produzcan, que, que se construyan mercados que cuentan con un número de firmas en exceso, que es una de las grandes implicaciones del modelo de Chamberlain. Entonces, esa competencia por ser distinto, esa competencia por diferenciarse y por acercarse a un grupo de consumidores que valore esa marca, se produce por varias vías. Una de ellas es el propio branding, el propio hecho de que en su presentación, en su razón comercial, en su propaganda, sino también en algunas características diferenciadoras, las firmas tratan de generar su nicho de mercado, de generar y de explotar una porción de la demanda agregada genérica para ese conjunto de marcas que esté particularmente vinculada y sea un consumidor
feligrés de esa marca comercial. Pero desde luego hay otras palancas. Aquí estamos identificando algunas de ellas. Hay productos que pueden ser considerados por el consumidor y realmente construidos con calidades distintas, durabilidades, garantías, que puedan ser una señalización de que efectivamente el producto es un producto de una calidad superior y duración, acceso a repuestos, delivery, mantenimiento, etcétera, mejores que a su vez pues pueden dar pie a consumidores que valoren eso y a rasgos que realmente los distingan de otros competidores. Pero, digamos, pueden haber otras formas de diferenciarse, el tener un buen delivery hoy en día, o digamos canales de distribución eh, eh, que puedan ser particularmente ágiles, gentiles con los consumidores y les hagan ahorrar un tiempo que es muy valorado para ellos, puede efectivamente dar un piso firme para una ventaja competitiva en ese mercado a una determinada variedad del producto. Pero buenas localizaciones, presencia espacial cuando eso era seguramente necesario por tener el componente digital mucho menos peso a la hora de generar la distribución o el acercamiento hacia el consumidor final, o la propia publicidad, hace que los, las palancas de competencia entre marcas vayan más allá de la competencia pura y dura que veíamos en el tema anterior de oligopolio, en base a precios, en base a cantidades o a, digamos, volúmenes máximos de producción, etcétera, distintos entre firmas. Lo cierto es que, siguiendo, digamos, con los bullets, eh, este tipo de estructuras de mercado se aleja sustancialmente y nos obliga, se aleja sustancialmente de los mercados que tradicionalmente hasta el oligopolio nosotros seguíamos, eh, y nos obliga a hacer una revisión del propio concepto de industria. Nosotros definíamos, digamos, convencionalmente la industria como la sumatoria de empresas o de firmas que producen un bien homogéneo. Naturalmente, en la medida en que haya heterogeneidad en el producto, la noción misma de industria tiene que ser modificada, tiene que ser alterada a una más bien familia de productos que tienen alta capacidad de sustitución entre sí, lo cual hace que efectivamente abandonemos el terreno de la homogeneidad. No son bienes tapa amarilla o productos Genven, genéricos venezolanos, etcétera, en el área de salud o farmacéutica, sino que son productos que además deliberadamente tratan de distanciarse por alguna de las variables estratégicas de sus vecinos, de marcas que pueden dirigirse al mismo grupo de consumidores o cubrir la misma, o intentar hacerlo, la misma necesidad. De manera que, eh, solo para que lo piensen con el rigor requerido por la teoría económica, cuando hablan, por ejemplo, de la industria farmacéutica o hablan de la industria automotriz, bastante lejos está eso de ser una industria tradicional o poder ser denominada la industria automotriz, cuando que esta es una precisamente de la cadena de actividades que tiene el mayor grado de diferenciación o uno de los mayores grados de diferenciación posibles en todo el espectro, digamos, de la clasificación industrial uniforme, en la medida en que tienes productos de colores, accesorios, prestaciones, precios, calidades, tamaños, etcétera,
servicios muy, muy, muy diferenciados. Intra empresa y por tanto son típicamente multiproductos y multiservicios, porque además llegan normalmente hasta eh, bajo la forma de asociaciones o concesiones, etcétera, llegan hasta el consumidor final y hasta el mantenimiento del bien duradero del vehículo. De manera que es muy difícil, rigurosamente hablando, identificarla como una industria, pero sí, ciertamente es un grupo de actividades, una familia de actividades productivas que generan bienes que exhiben elasticidades cruzadas altas, elasticidades precio cruzadas altas. Em, y, digamos, en general, al menos en la versión original de Chamberlain, las estrategias de diferenciación suelen ser bastante cándidas, suelen ser unas estrategias que en realidad apuestan a que vía publicidad o vía empaque, vía atributos que se intentan destacar como distintos, constituye la variable a partir de la cual pretendes diferenciarte, lo cual significa al final del día que las decisiones, al no imponer otra vez barreras importantes a la entrada de nuevas variedades, de nuevos productos, terminan siendo, eh, terminan siendo perforadas con mucha facilidad por nuevas marcas o por marcas que se lanzan al mercado eh, eh, de parte de las firmas pares o de los peers, con mucha facilidad. Y finalmente destacar, y lo vamos a desarrollar con mayor profundidad en unos minutos, que la solución y los resultados, el desempeño de estructuras de mercado como las de competencia monopolística suelen ser tanto desde el punto de vista agregado del bienestar colectivo, del bienestar de los consumidores, como desde el punto de vista de la rentabilidad de las firmas que participan en esa colección de actividades, terminan siendo subóptimos, en el sentido de que ni maximizan efectivamente el beneficio total que pudieras capturar, ni tampoco entregan al consumidor la combinación PQ que le permita maximizar o empinarse sobre la curva de indiferencia comunitaria, colectiva, o la sumatoria de las curvas de indiferencia individuales más altas posibles o más alejadas posibles del origen. Porque, digamos, tienen en el gen, en el genoma de ese tipo de competencia, una excesiva diferenciación y con costos fijos más altos de los que con un menor número de variedades existirían, terminan produciéndose a una escala también inferior o que impide que se consigan los costos medios mínimos a largo plazo. Desarrollemos, digamos, el instrumental gráfico requerido. Y básicamente lo que vamos a hacer es, en primer lugar, derivar la llamada curva de demanda quebrada. Hay otras formas digamos, de derivar la relación entre precio y cantidad que atiende una determinada marca o un determinado competidor monopolista, como las curvas de demanda quebrada invertidas, curvas truncadas, etcétera. Pero esta es, digamos, la modalidad propiamente de Chamberlain y que nos permite derivar, digamos, los equilibrios y todas las implicaciones que tiene esta forma de organizar la producción. Eh, Bueno, lo primero es, digamos, establecer cuáles son básicamente el setting de estos mercados. Hay un número grande de firmas o lo suficientemente grande como para que la participación de mercado de cada una de esas firmas que concurren en forma de una oferta de productos parecidos, similares, es relativamente alta.
Y estos productos per se, aunque contienen, digamos, toda la energía posible desde el lado de la firma por hacerlos distintos entre sí, sin embargo, tienen una altísima capacidad de sustitución. Eh, cualquier, cualquier mercado caracterizado por la diferenciación de productos. Bueno, yo puedo comprar en una tienda o en otra, yo puedo ser atendido por un oftalmólogo por otro, yo puedo recibir la asesoría de un economista o de otro, yo puedo comprar, no sé, periódicos, ya no hay ni periódico físico, digamos, en un kiosco o en otro, un poco más alejado, etcétera. Yo me puedo tomar un refresco, yo puedo ir a un automercado u otro, etcétera, etcétera. Entonces, son bienes ofertados en condiciones de alta capacidad para que, eh, 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 por algunas circunstancias, si yo no consumo de un bien, pues pueda ser sustituido por el consumo de una marca distinta. Em, y por el otro lado, digamos, no hay mayores diferencias en cuanto a la estructura de costos. Y si la variable es publicidad, pues digamos, tengo que escoger la cantidad óptima de publicidad, dada la publicidad que conjeturo va o está gastando la otra firma, si es por empaque, si es por gastos de registro en la oficina pública que vela por las patentes, por los derechos de propiedad intelectual, pues va a ser más o menos lo mismo. Es decir, no hay mayor ventaja desde el lado de los costos para que una firma pueda tener una diferencia fundamental en cuanto a la participación del mercado. Y esa participación del mercado puede ser vista y descompuesta de dos formas. La primera es que, y aquí lo estamos reflejando, identificando en la función de demanda lineal, dependiente negativa, tradicional, negra, la demanda total, por ejemplo, para la industria de sodas, para la industria de refrescos. ¿Okay? Entonces, esta es la demanda de lo que sea, de 5 millones de litros semanales de cada una de las marcas de refrescos disponibles o existentes en el mercado. ¿Okay? Entonces tiene su pendiente negativa tradicional, reflejando el efecto sustitución que típicamente cualquier demanda supone. Y de allí se deriva por el efecto la llamada demanda proporcional y a su vez se distingue de la llamada demanda percibida. La demanda percibida la estamos dibujando aquí un poco más tenuemente en color verde, demanda sub-PER, ¿okay? O subíndice PER, que es la demanda que percibe eh, que tendría o que recibiría una determinada marca, en particular lo que sea, a ver, Inca Cola, que no hay, o hay pocas importadas aquí para la comunidad peruana. Eh, que sería simplemente pues la demanda que para mi variedad y asumiendo ceteris paribus, la participación de mercado, etcétera, etcétera, precios y todo lo demás de las otras marcas de refresco, esa sería la demanda que yo tengo de mis consumidores, o de los consumidores de mi marca comercial. Es una demanda que, como ustedes observan, va a tener una pendiente distinta a la llamada demanda proporcional, pero esta la vamos a desarrollar a en unos segundos. Entonces, si las otras empresas existentes en el sector o marcas comerciales existentes en el sector no reaccionaran, cualquier modificación, digamos, en precios me resultaría en una respuesta en cantidades
que se refleja a lo largo de la función, de esta función de demanda en verde. Fíjense ustedes que lo que percibe una firma en particular versus lo que es la demanda de mercado es distinta en estructura de mercado diferentes, y disculpen la cacofonía, diferentes al monopolio. En el caso del monopolio, la demanda de mercado, la demanda agregada, la demanda total del mercado es la verdadera demanda que confronta ese único productor que satisface a esos consumidores. A diferencia de esta, por ejemplo, la demanda que percibe una empresa en competencia pura o en competencia perfecta, recuerden, es una función de demanda infinitamente elástica, es decir, es una función de demanda que transcurre íntegramente paralela al eje de las cantidades y que nos habla de que de la típica característica o asunción de que eres una empresa precio aceptante y que tienes que tomar el precio de mercado como un precio dado que no puedes afectar y que si tú te atreves a vender por encima de ese precio, tu demanda se desploma a cero y si tú terminas ofreciendo descuentos y vendiendo por debajo de ese precio de mercado, te vas a llenar de consumidores, pero te vas a llenar también de pérdidas porque no vas a poder cubrir los costos de producción. Entonces, a pesar de que la demanda para todas las firmas en un sector, en un mercado de competencia perfecta, es típicamente dependiente negativa, en el caso de la demanda para el producto en particular que genera esa firma y por tanto su demanda percibida para una empresa precio aceptante es infinitamente elástica. Entonces ahí se divorcia, se distancia esa demanda particular dirigida a esa empresa de la demanda total de mercado. No en el caso del monopolio. Y sí en el caso de la competencia monopolística, como vamos a ver. Entonces, a ver, ¿cómo agregamos o cómo derivamos la llamada función de demanda pro o demanda proporcional? Bueno, pues simplemente es la resultante de tomar la demanda total, es decir, la disposición a pagar que tienen todos los consumidores que concurren a este mercado, otra vez, de refrescos o de agua mineral o lo que sea, y se divide o se particiona en términos del número de empresas existentes. Es decir, la demanda total, la demanda agregada, dividida entre las n, siendo n un número cualquiera, suficientemente alto, 20, 30, 50 empresas. ¿Ok? Por ejemplo, la demanda total de pólizas de seguros de que sea, HCM, seguro de salud. Bueno, el mercado asegurador venezolano tiene 50 compañías. Si yo agarro esa demanda total de póliza de salud que tienen los ciudadanos y la divido entre 50, me va a dar la demanda proporcional que una típica empresa de seguros podría aspirar a tener. ¿Ok? De manera que, fíjense, lo que tenemos aquí es que la demanda proporcional, identificada como esa función en azul, tiene exactamente la misma pendiente, el mismo shape que tiene la demanda total, pero se encuentra desplazada hacia el origen, justamente más o menos desplazada en función de cuánta sea, mayor sea o menor sea el número de empresas que se distribuyen esa demanda total. Y, digamos, estamos asumiendo, a diferencia, por ejemplo, del sector asegurador, donde las 4 compañías de seguros más grandes concentran eh, casi no, concentran 2/3 de la demanda total. Por tanto, tienen demandas proporcionales que están mucho más cerca a la demanda total, esas 4 grandes compañías que una compañía muy pequeña. Entonces, claro, el market share, la participación de mercado es asimétrica, pero aquí estamos asumiendo que sin mayores ventajas de costos y sin mayores tampoco fidelidades o participaciones, concentración, digamos, de consumidores en la compañía, pues cada una de ellas tiene una participación de mercado que es igual a 1 sobre n. ¿Okay? Si n son 50, pues una
cincuentésima parte de la demanda la absorbe esa empresa en particular. ¿Ok? Entonces tenemos ya una demanda percibida, una demanda proporcional que deriva de fraccionar la demanda total entre el número de empresas incumbentes en ese mercado. Y vamos, a partir de esos datos duros, vamos a construir la función de demanda que tiene una función de demanda llamada la función de demanda quebrada, o la función que realmente enfrenta una empresa en particular, atendiendo a la hipótesis de que cualquier esfuerzo que tenga esa empresa, que haga esa empresa, a partir de un cierto threshold, o a partir de un cierto umbral, en su esfuerzo o en su intento de ganar participación de mercado, va a ser contestada por las otras empresas de manera agresiva, es decir, va a ser respondida ofreciendo descuentos similares, de manera tal que lo que harán va a ser, digamos, mantener su participación de mercado, pero eso sí, vendiendo un poco más a consumidores que, dado el descuento de precios, pues también están dispuestos a pagar, están dispuestos a adicionar unidades a sus cestas o a su basket de Amazon, pero solo gracias al descuento que está produciendo. De manera que podríamos efectivamente, y es lo que hacemos, hacer como una construcción en dos etapas. Una etapa en la cual hay un rango de precios que es lo suficientemente alto como para concentrar una pequeña demanda, eso sí, una pequeña demanda de consumidores muy apegados, muy afectos a la marca, y ese tramo y cualquier variación, cualquier alza de precios durante este tramo de acá, ¿ok? Ocurre sobre la demanda percibida, sobre el tramo verde, y es, digamos, un movimiento de precios que eh, que no altera o que no dispara la reacción de las empresas o de las marcas adyacentes. Pero a partir de un cierto precio, a partir de un piso de precios con el cual comienzas o puedes tener la posibilidad de empezar a robar clientes a otras marcas, ese descuento de precios va a ser respondido con descuentos de precios equivalentes en el esfuerzo de retener consumidores y que no migren, que no se desplacen hacia la marca que agresivamente está intentando ganar participación de mercado. De modo que tenemos, y dibujemos, tenemos un rango de precios a partir de los cuales, pues simplemente el precio es tan alto que hay pocos consumidores y son solamente aquellos consumidores que realmente tienen eh, una actitud particularmente proclive al consumo de esa marca. Y por debajo de ese precio, pues transcurre ahora una reacción o una familia de PQs, o de precios cantidades, perdón, tengo algo de gripe, en la cual efectivamente te mueves sin ganar participación de mercado, es decir, te mueves sobre el tramo de la demanda proporcional, pero en un tramo que llamamos disputado o en un tramo competitivo. De manera que la función de demanda quebrada tiene dos caras. Tiene una cara o tiene un tramo en el cual, el llamado tramo de nicho o el tramo monopólico, en el cual quedan inafectadas, quedan inafectadas eh, eh, digamos, los precios de las otras empresas, por tanto, no reaccionan las otras empresas de manera similar. Y, por ejemplo, si se le ocurre a la empresa elevar los precios de P1 a P1', ¿ok? Bueno, se va a mover sobre su función de demanda, va a perder consumidores
y seguramente esos consumidores, digamos, si no ajustas posteriormente el precio, pues o bien dejan de consumir, si es que son muy adversos a sustituir la marca deseada, la marca habitual, por otras marcas, o simplemente migran a esas otras marcas y vas perdiendo participación de mercado. Si se pierde la demanda, si se pierden esos consumidores en ese mercado, bueno, la demanda, digamos, se va a mantener constante y también el market share. Pero a partir de un cierto precio, por debajo de este precio, digamos, frontera, o de este precio que me quiebra, que me rompe la pendiente de la función de demanda, pasamos a movernos sobre el tramo competitivo, o el tramo que se llama también de vecindad disputada. Y esa vecindad disputada, entonces, lo que supone, ojo, siempre y cuando la respuesta de las firmas que son pares de esta sea una respuesta de tipo FATCAT, ¿ok? Ya se ha mencionado en otras oportunidades eh, que la respuesta que puede tener frente a digamos, un movimiento en precio o en cantidad, una empresa puede ser de tres tipos. Una, que no hagas absolutamente nada, no te involucras, no te implicas, y pues ese descuento de precios te va a arrancar clientes sin duda alguna. Eh, Otra posibilidad es que le abras paso y no compitas, te mantengas simplemente reaccionando de manera amigable, que es la llamada estrategia de Puppy Dog, que es simplemente yo hago espacio al modo en que el monopolista del manantial de Cournot dejaba a la segunda concesionaria espacio. Simplemente, bueno, yo me retiro porque es que sé que no voy a poder competir me sé el fin de la historia, me sé el fin de la novela, que va a ser pues simplemente un equilibrio Cournot-Nash con participaciones similares de mercado. Y alternativamente, que es lo que estamos asumiendo acá, tenemos la estrategia del llamado FATCAT, que es justamente el hecho de que si hay una firma que pretende robarme consumidores, pues mi reacción va a ser efectivamente conservarlos, y si tengo que bajar los precios de la forma abrupta que lo ha hecho mi rival, mi incumbente, la incumbente, digamos, que compite más cercanamente, más cara a cara conmigo, bueno, pues yo también hago el descuento consecuente y por tanto me muevo sin ganar participación de mercado sobre mi curva, sobre el fragmento de la curva de demanda proporcional. Cuando sumo el tramo competitivo al no competitivo, yo construyo esta función roja, que como se ve es una función que contiene primero un fragmento que reproduce la función de demanda percibida hasta un cierto límite, y a partir de él eh, tiene otro segmento que reproduce la pendiente y el recorrido que tiene mi demanda proporcional. De manera que tengo una función de demanda particular para mi producto, y en base a la conjetura de que se disputan los mercados y que no hay reacción amistosa, sino inamistosa o agresiva, voy a poder construir esa llamada función roja o función de demanda quebrada. Y destacar ahí, antes de hacer un break, eh, que efectivamente en la parte, en el tramo monopólico, esa función de demanda tiene asociado un ingreso marginal. A partir del punto de quiebre hay una discontinuidad en la función de ingreso marginal, y más allá de este punto de quiebre, el ingreso marginal se construye a partir de la bisectriz, o el esfuerzo, digamos, de calcular la primera derivada vinculada a una nueva función de demanda o con una nueva elasticidad de la demanda, un nuevo tramo que es menos elástico, el tramo competitivo, que el tramo monopólico, en el sentido efectivamente de que en un caso es como si estuviera solo en el mercado, en el otro no está solo,
y no solamente no estás solo, sino que te das codazos con con tus rivales. Entonces aquí es clave para esta construcción el validar que la conjetura que realiza esta empresa que compite de manera monopólica en un nicho es que efectivamente las otras competidoras defienden su market share a partir de un cierto precio. ¿Okay? Por debajo del cual, entonces simplemente lo que se produce es una especie de escenario Bertrand, de escenario de competencia en precios o de descuento, de guerra comercial basada en precios. Por supuesto, esa es una sola de las posibles variables conjeturales. Podrías hacer bastantes otras cosas distintas a competir en precios, que es lo que vamos a ver a lo largo del resto de la unidad temática. Hacemos aquí un pare y